Esta noche en Desde las Cámaras, el senador electo Waldo Fernández del Partido Verde de Nuevo León nos hablará sobre los retos de la próxima legislatura. También la presidenta de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, nos cuenta los logros y pendientes de la legislatura que está por concluir. Además, analizaremos los posibles efectos de la reforma al Poder Judicial con nuestra especialista Alicia Salgado. Desde las Cámaras comenzamos. La Cámara de Diputados y el Senado de la República celebraron este jueves la sesión constitutiva de la 66ª Legislatura Federal para dar paso a la apertura de sus trabajos ordinarios a partir del domingo 1 de septiembre. Además, los 628 legisladores que conforman el Congreso de la Unión eligieron a los presidentes e integrantes de las mesas directivas que coordinarán los trabajos de cada órgano colegiado. Se espera que una vez instalada la nueva legislatura, se convoque de inmediato a sesiones ordinarias para definir el procedimiento de discusión y eventual aprobación de las reformas constitucionales enviadas por la presente administración. Las próximas semanas estarán enmarcadas por un intenso debate legislativo derivado de las modificaciones propuestas a la Carta Magna y sus consecuencias. Esperemos que los legisladores que conformarán este nuevo poder legislativo den entrada a un análisis profundo para cada una de estas propuestas de modificación constitucional. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todos los esfuerzos que se lleven a cabo en este sentido. Este martes sesionó la Comisión Permanente. ¿Cuáles fueron los temas de mayor relevancia a tratar durante esta última sesión de periodo de receso? Este martes concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De esta manera, concluyen los trabajos del segundo receso del tercer y último año de la 65 legislatura. El trabajo de esta Comisión Permanente ha sido particularmente fructífero. A través de 17 sesiones se atendió un total de 493 asuntos que impactan directamente en la vida de nuestro país, fortaleciendo nuestras instituciones, promoviendo la justicia social y garantizando derechos fundamentales. Durante esta última sesión de la Comisión Permanente, los legisladores reflexionaron sobre los logros alcanzados. Desde el primer día se redujeron los sueldos de todas y todos los legisladores. Se suspendieron los gastos de representación, los seguros de gastos médicos millonarios y especiales, los vehículos, los viajes y hasta el número de las comisiones en el Senado se redujo al 50%, redistribuyendo las cargas de trabajo. La vida, ese instante de luz entre dos sombras, me permitió la inédita circunstancia de participar en el Poder Legislativo a través del Grupo Parlamentario del PRI, en dos momentos significativos de la historia de México. En la 51 legislatura de la Cámara de Diputados, la primera legislatura federal de la reforma política, cuando propiamente iniciaba la transición democrática, y ahora la de participar en las 64 y 65 legislaturas del Senado, en las que me temo atestigué el final de la transición democrática y el inicio de un nuevo régimen que no acierto a precisar cuál será su desembocadura. Finalmente concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente. En estos 200 años del Senado de la República, en estos 150 años de su restauración, concluir los trabajos de esta mesa directiva de la Comisión Permanente solamente representa para todas y todos nosotros una etapa más de la brillante historia de nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Que viva la democracia! ¡Y que viva la pluralidad! Con información de Claudia Ivette García, desde las cámaras. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, sobre los logros y pendientes de la legislatura que está por concluir.
Pues ya se acabó esta legislatura. Pero ¿cuál fue el saldo? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Cuáles fueron los alcances de esta legislatura para lograr los objetivos fundamentales del pueblo de México? De eso vamos a platicar con la senadora Ana Lilia Rivera, senadora por Tlaxcala y presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Pues tenemos que hacer una evaluación modesta, porque estos primeros 6 años de esta legislatura del cambio o de la transformación, de la cuarta transformación, la podemos llamar así, porque fue una legislatura que se caracterizó por haber roto con un régimen que tenía gobernándonos muchos años. Hablo de las mayorías. Traía una agenda muy grande, muy amplia, que avanzó los primeros 3 años, hubo más consensos, hubo más oportunidades de reformas constitucionales trascendentes, y en estos últimos 3 años, por lo menos de la legislatura del Senado, se complicaron. Ya fueron pocas y al final hubo ya un acuerdo político de la oposición de ninguna. Entonces, podemos pensar que empezamos a tocar los grandes temas nacionales, pero quedaron las reformas más importantes pendientes para la legislatura que viene. Eso habla de que no solamente vamos por una reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, las reformas que no pudieron transitar, pero que sí se tocaron de alguna manera en la discusión. Yo creo que esta legislatura cumplió porque logramos avanzar en la creación de la Guardia Nacional, logramos avanzar en la modificación a la ley que permitió anular la reforma educativa del sexenio anterior, nos permitió avanzar para consolidar nuevos derechos sociales, nos permitió garantizar y recuperar derechos laborales perdidos, aumentamos la capacidad del pueblo a ser presente en las consultas, en una democracia más representativa, pero todavía tenemos muchas pendientes para la próxima legislatura. Hubo nombramientos importantes, como es una responsabilidad del Senado. Avanzamos en el nombramiento de cónsules, embajadores, representantes diplomáticos, pero nos detuvimos en otros que por la transformación que estamos viviendo no fueron posibles, y creo que finalmente el Senado que se va cumplió con la expectativa que el pueblo tenía y deja pendientes grandes reformas que serán historia los próximos años. Y lo que logramos construir con esta mesa directiva, que estoy por concluir, fue que tuviéramos el año más productivo de los 6 de esta legislatura, que nos permitiera avanzar en lo que sí estábamos de acuerdo y que nos quedara claro que en lo que no iba a haber acuerdo lo vamos a debatir en el Pleno, pero en lo que haya acuerdo avanzáramos. Y ese acuerdo permitió que esta mesa directiva haya sido la más productiva de los 6 años. Nosotros salimos con algo así de 1,200 acuerdos o mejor dicho, dictámenes aprobados, 4 reformas a la Constitución, pero también nuevas leyes. Leyes tan importantes como la Ley General de Alimentación adecuada y sostenible, como la Ley de Mecanismos Alternativos de Dirimir Conflictos, que también fue muy importante. Eso permite a nuestra legislatura al final entregar los mejores resultados. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una responsabilidad con el poder que representamos, un proceso electoral no puede evitar el trabajo legislativo, aunque pueda o no avanzar los temas que generan más polémica o más publicidad. Entonces yo creo que hoy ha quedado demostrado con el trabajo que hemos hecho que fuimos una legislatura muy responsable, porque la oposición aceptó. En lo que no hay conflicto avanzamos, y avanzamos tanto que fuimos la más productiva de los 6 años. Yo creo que en un país como el nuestro, donde estamos viviendo un cambio profundo, donde el pueblo, la sociedad está muy involucrada en los temas políticos, donde participa en sus comunidades, en sus municipios, en sus estados, en estos temas donde están hoy involucrados todas y todos los mexicanos, es importante reconocer que una democracia solamente puede consolidarse si tiene una oposición responsable, organizada e inteligente. En ninguna democracia, un poder absoluto a un grupo o a un partido puede ayudar a la consolidación de la misma. A mí, ¿qué sensación me deja la oposición con la que trabajé aquí en el Senado? Primero, yo reconocí que yo venía de allá. Yo fui muchos años oposición.
Y cuando llegué al Senado y cuando llegué como presidenta de una comisión importante y luego como presidenta de esta mesa directiva, les di lo que ellos nunca nos dieron. Escuché a todos, les traté a todos por igual y siempre defendí su derecho a disponer del uso de la tribuna, del uso de las instalaciones, de los salones y de todas las áreas y personal por igual. Yo no hice distinción, porque yo, reflejada en la oposición, pienso que son necesarios para la democracia en México. Me voy agradecida del respaldo de mis compañeros, de Morena, del PT y del Verde. Y a la oposición yo le deseo que pronto se organicen, que pronto sean una fuerza política que con inteligencia entre al debate nacional, ya no al de la confrontación, ya no al de decir a todo que no, porque nosotros los mexicanos necesitamos una oposición inteligente y organizada. ¿Cuáles son los efectos de la reforma al Poder Judicial que podrá ser discutida a partir del 1 de septiembre próximo? El análisis es de Alicia Salgado. ¿Qué tal, Adriana? Me da mucho gusto saludarte de nuevo. Bueno, conocido el detalle de la propuesta de reforma al Poder Judicial, aunque, como te comentaba, se había tomado la decisión de realizar la elección de ministros, magistrados y jueces en 2 fechas diferentes. La primera en el 2025 y la segunda con la elección intermedia. En realidad, el costo, no se ha seguido evaluando el costo económico de una reforma de esta envergadura, porque no se está cambiando el sistema judicial, o sea, es prácticamente el mismo número de integrantes del Poder Judicial, que son muchos, en el Poder Federal son más de 3,800 personas, sino que también se trastoca el proceso normal judicial de los casos que están en estos momentos en evaluación. O sea, no podrían cerrar los jueces que pudieran optar para ir a una elección o que pudieran ser o no extraídos de algún... no se ha definido con claridad cómo van a ser los comités de evaluación, quién los va a integrar, de qué manera se van a realizar, cómo van a considerar la experiencia que se tiene, porque no puedes poner de juzgador a alguien que solamente está saliendo de la universidad sin tener la experiencia propia de juzgado. ¿De qué manera se va a pagar si un juez opta por decir, no, yo no me presento a la elección? Le tienes que pagar completito su salario y su ingreso. Eso tiene un costo, no es solamente el costo de realizar una elección de jueces. Pero el impacto mayor, lo que insisto, es la forma en que se trastoca el poder o el proceso judicial, el procedimiento judicial, del momento en que tú metes una demanda hasta el momento en que un juez te la resuelve. De por sí la justicia en México no es necesariamente expedita. La carga es fuerte, más o menos llegan por año al Poder Judicial Federal 1.3 millones de casos, de los cuales se resuelven también en un año, pero después de un promedio de 3,5 años, alrededor de 950,000, llegan a ser 800,000 casos, dependiendo. Esto es lo que realmente hay que evaluar. Cerca del 85% de los casos son de carácter económico, o son por temas fiscales, o son por conflictos, inclusive entre estados, por carácter económico. Hay casos, por ejemplo, en que un estado reclama a la federación la forma en que le entrega los recursos. De esos hay alrededor de 130 casos. ¿Sabes qué podría pasar si se interrumpe el proceso? Pues que se alarga y se alarga y se alarga, pero no solamente eso, podría resolverse de una manera o de otra porque el juez no conoce el caso. El juez nuevo que llegue, el juez que se elige, esa parte es la que no se ha evaluado. ¿Cómo la ves, Adriana? Difícil, ¿no? En fin, es una decisión política. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte y regresando hablaremos de los retos de la próxima legislatura con el senador electo Waldo Fernández del Partido Verde por el Estado de Nuevo León. El pueblo de México necesita justicia, todos. Entonces, en campaña lo que te decía la gente es, oye, yo estoy encerrado y el delincuente está afuera. Entonces, me parece que es un proceso importante de rendición. Es una discusión polémica, claro que lo es. A mí me da mucho gusto, y lo digo con todo respeto y cariño, que los integrantes del Poder Judicial se estén manifestando,
porque también ellos tienen que entender que hay una sociedad que está reclamando y pidiendo justicia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Estas coplas que les canto puede que suenen airadas, me siento cabrón por tanto, son coplas encabronadas. Yo no quiero navegar con banderita de tonto, porque el arte de engañar es malo y se acaba pronto. Vivir con miedo la vida es un inútil tormento. Cuando niegas las heridas, te duelen los pensamientos. Ahora que estoy de regreso y asumo mi desamparo, me siento vivo y por eso lo veo todo más claro. Yo tengo algunos amigos que quieren verme caer y tengo unos enemigos que me ayudan sin querer. Yo tengo algunos amigos que quieren verme caer y tengo unos enemigos que me ayudan sin querer. Licenciado en Derecho por la Universidad de Nuevo León, Waldo Fernández González trae gran conversación. La agenda que propone el recién electo senador. Rezagos y retos. ¿Y qué futuro augura en el próximo septiembre que inicia la legislatura? Ya está con nosotros aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador electo Waldo Fernández, quien es del Partido Verde por el Estado de Nuevo León, y vamos a platicar con él sobre los retos de la próxima legislatura. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues una Estás a días de tomar protesta. Sí, muy contento. Una elección histórica en Nuevo León. Ganamos el Senado por primera vez el Partido Verde, Morena, PT. Estos integrantes de la coalición ganan la primera fórmula. Judith Díaz y un servidor somos los ganadores. Y muy contentos y ante grandes retos para México, para Nuevo León. Nosotros somos representantes de Nuevo León en el Pacto Federal y muy orgullosos de estar acá. Pues grandes temas que van a tratar, sobre todo, bueno, vas a tomar protesta y vas a tener que discutir y en su caso aprobar pues una ley que puede cambiar el rumbo de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión sobre esta reforma tan polémica y que puede ser tan dañina para el país? A ver, el Poder Ejecutivo ya ha sido reformado en los últimos años. No se diga, el Legislativo, hoy si al momento de votar hay herramientas de rendición de cuentas, ahí está el tablero, cómo vota un legislador, todo. El Poder Judicial, si bien es cierto, la justicia debe de ser ciega, también es cierto que debe tener un rostro. Creo que el grave problema que tuvo el Poder Judicial en los últimos años es que no se modernizó, no tuvo un proceso de rendición de cuentas claro. Y la reforma, más allá de lo... Y además es opaco. Opaco. Pero sobre todo hay un tema. Todo el mundo ha puesto la discusión del tema de cómo se van a elegir a los jueces. Yo hacía este planteamiento. En Nuevo León hemos tenido turbulencia política, ¿no? Tuvimos un juez laboral que dio una suspensión obligando al Congreso del Estado a designar un gobernador interino que designaba el juez laboral. Recordamos. ¿No te gustaría conocer el rostro
para los ciudadanos de Nuevo León de ese juez? 2 años. 2 años nos tardamos en Nuevo León para que... Bueno, y esto es un caso de gobierno. Vemos casos más simples, como un juez de la niña hace unos meses de 5 años que abusaron sexualmente de ella. Sí, hay muchos casos donde la justicia tiene que tener rostro, tenemos que tener un proceso de rendición de cuentas, y de eso se trata esta discusión, que los jueces tengan vinculación con su comunidad y entiendan que cuando liberan a un violador que está hasta en video, porque cuando lo detuvieron, perdón la ironía, no le dijeron buenos días y por forma tiene que salir, afectan el tejido social. Por supuesto. Esa es la y parte... tienen que tener una consecuencia que la mayor parte de las veces no tienen esta consecuencia, son intocables. No, exactamente. Es más, yo platicaba, ahora que seré senador, pero como diputado local, como diputado federal, yo no tenía acceso a veces a que me recibiera un magistrado de circuito, olvídate de un ministro. Imagínate un ciudadano de a pie. Tiene acceso. Además, Waldo, pues ¿para qué nos hacemos tontos? Sabemos que cuando dan esos fallos tan incongruentes es porque se vendieron. Claro. El problema, y el asunto es, más allá de la corrupción, es el pueblo de México necesita justicia, todos. Entonces, en campaña lo que te decía la gente es, oye, yo estoy encerrado y el delincuente está afuera. Entonces, me parece que es un proceso importante de rendición. Es una discusión polémica, claro que lo es. A mí me da mucho gusto, y lo digo con todo respeto y cariño, que los integrantes del Poder Judicial se estén manifestando, porque también ellos tienen que entender que hay una sociedad que está reclamando y pidiendo justicia. Y también hay que decirlo, creo que hay que ampliar la discusión a las fiscalías, a la Defensoría de Oficio, porque también son el primer contacto con el ciudadano. Pero en general me parece que es una gran discusión. Qué bueno que se esté dando el debate, qué bueno que se estén dando los foros, y evidentemente es nosotros ganamos nuestra elección, como la mayoría de las personas que estamos en el movimiento, porque a las personas sabían y hablaban del plan C. Ahora hay que escuchar a todos para sacar el mejor cuerpo legal posible. Waldo, siempre tú has sido diputado federal, senador, y además, bueno, conoces mucho los temas, siempre has estado en las comisiones bicamerales de la relación de México con Estados Unidos. Sí. Hemos tratado a lo largo de los años en este programa pues, todos los conflictos del tráfico de armas. Vemos a Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos, que ya declaró que es un problema de gravedad tanto para Estados Unidos como para México este tráfico de armas. Vemos por un lado a Trump, vemos una polarización de la sociedad mexicana, Kamala, Trump. Platícanos sobre los riesgos o beneficios de cada uno de estos dos candidatos para México. Bueno, lo primero es que hay que decirlo, creo que en México tendemos a romantizar las relaciones internacionales. Somos amigos de los Estados Unidos, somos aliados. Las relaciones entre los países son de intereses. Por supuesto. Al presidente de los Estados Unidos lo que le interesa es el bienestar de su pueblo, como el de México. Si en el proceso encuentran cosas en común, claro que van a trabajar en común, pero es importante señalar esto porque a veces tendemos a ser románticos con la relación. No. Yo creo que en las dos circunstancias la política económica no va a variar. Creo que si gana Donald Trump la presidencia va a ayudar en el tema de relocalización de negocios para el país, porque al final de cuentas cerrará más su conflicto con los chinos y eso le ayudará a México. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a un presidente cuya estrategia siempre es ser pendenciero, querrá meterse en la vida interna del país y entonces habrá siempre conflictos por la soberanía. En caso de que gane Kamala, evidentemente habrá un respeto más en esta relación. Ella es migrante. Es migrante, pero eso sobre todo... puede traer un beneficio al tema tan grave del país, del tema migratorio. Y entender nuestra problemática común. Y hay un tema que a mí me pareció una joya de Kamala cuando toma su discurso, o su primer discurso de apertura. Cuando dice, yo conozco, como fiscal, yo perseguí criminales y depredadores sexuales. Tú, Donald Trump, eres un criminal. Me parece que le dio el vuelco a la campaña. Es una decisión de los norteamericanos. Las cosas por su nombre y apellido. Sí, es una decisión de los norteamericanos, pero nosotros pues tendremos que estar vigilantes y expectantes como sea este escenario. Yo creo que en cualquiera de las dos circunstancias a México le va a ir bien. Con Donald Trump la relación será ríspida, va a ser muy, muy complejo. Estira y afloje como siempre, exacto. Amenazas que luego no se cumplen o que pueden sí cumplirse. O que se pueden cumplir, ¿no? Y bueno, pues tenemos el TEMEC. Que viene la revisión del TEMEC, que es algo que verá el Senado. ¿Tú vas a estar involucrado? Totalmente. ¿En qué comisiones? Bueno, yo estoy buscando, todavía no está nada decidido. Yo estaría buscando estar en Hacienda, evidentemente en las relaciones exteriores, economía, justicia, pues los temas y tal vez algo de seguridad, que son los temas que siempre has manejado y que conoces muy bien. Exactamente.
¿Y algún otro tema en tu agenda personal que quieras como senador, alguna asignatura pendiente que dejaste en tus legislaturas? Fíjate que para el caso de Nuevo León nos preocupa mucho la representación de Nuevo León ante el pacto federal. Nosotros tenemos 3 crisis gravísimas en Nuevo León, la del agua. Si bien que es la cierto, ciudad también la tenemos. Ahorita se nos olvidó por las lluvias, pero Acá van a nosotros regresar los tiempos de sequía. nos pasó lo mismo. Hubo un huracán y se llenaron las presas, pero hoy Nuevo León tiene 1.300.000 personas de más con las reservas de agua totalmente llenas. Entonces venimos a hacer una mesa regional con los senadores de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Veracruz y de Coahuila para resolver esta problemática. Es un tema que inició en Nuevo León, ya repercutió en la ciudad. Claro. Y que puede irse a todas las otras ciudades. Y Nuevo León es el centro de la inversión extranjera del país. Claro. Sin agua, el crecimiento se va a detener. El Producto Interno, la gente que nos está viendo, bueno, parte del Producto Interno Bruto, ¿qué porcentaje maneja Nuevo León? Nuevo León es el segundo estado del país con el mayor, cerca del 9 del total nacional. Y se nacional. tiene que tener esa certeza de infraestructura hidráulica. Exacto. Y bueno, al final es un tema de presupuesto. Sí, de presupuesto, pero también hay un asunto de voluntad política. Es importante ver si el agua del Pánuco es la mejor solución o se ha hablado de una desalinizadora. En lo personal yo pienso que la desalinizadora no, porque es un proceso industrial de fabricación de agua. Agarras agua salada, la procesas para hacerla pura, pero generas un daño ambiental. Exacto, y generas un daño ambiental terrible, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que lo que nos ha dicho el mundo es arreglen. Es estar tapando huecos, abriendo otros huecos. No es una solución de raíz. Waldo, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchos temas a tratar. Ojalá puedas venir próximamente. Gracias a las personas que nos ven. Mi WhatsApp es 8118001357 y si es el mío, aquí fue donde me invitaron a mi entrevista. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Waldo. Se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.